Hola, ¿qué tal? Antes de entrar a resolver las identidades trigonométricas, es importante poder recordar algunas definiciones o algunas otras relaciones trigonométricas que ya hemos definido o que ya hemos trabajado y que nos van a servir un poco de insumo como para resolver efectivamente las que se nos van a presentar en el trabajo. Veamos. Tenemos una serie de definiciones, ¿verdad? Esto ya no es ajeno a ustedes. Tengo un triángulo rectángulo. Le vamos a llamar ABC, rectángulo en el ángulo B. Y hemos definido en él tres relaciones trigonométricas: el seno, el coseno y la tangente. Esto ya lo conocen, ¿verdad? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recuerden también que sobre ellas hemos definido sus funciones recíprocas. Esas relaciones recíprocas estaban definidas como hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cada una tenía un nombre, ¿se acuerdan? A ver, piensen un ratito si se acuerdan. Acá teníamos cosecante del ángulo, la recíproca del seno. La recíproca del coseno es secante de ese mismo ángulo y la recíproca de la tangente es la cotangente de ese ángulo. Ahora, hay una vinculación estrecha entre uno y otro. Veamos si podemos demostrar la siguiente relación: que el seno del ángulo es 1 sobre la cosecante del ángulo. ¿Cómo sería esto? A ver, presentémoslo así. Esto es resolución de la identidad, ¿verdad? Acá tengo 1 sobre, en vez de cosecante, decimos que esto es hipotenusa dividido cateto opuesto. Y me queda esta expresión, 1 dividido esto. Lo voy a poner de otra manera, 1 dividido hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto se resuelve como una multiplicación y entonces me queda 1 por cateto opuesto sobre hipotenusa y 1 por cateto opuesto sobre hipotenusa efectivamente es el seno del ángulo. Entonces he podido llegar a ese resultado. Quiere decir que esto es verdad. Esto es efectivamente así. De la misma manera voy a decir que el coseno es igual a 1 sobre la secante de ese ángulo. Y a su tiempo, la tangente es igual a 1 sobre la cotangente, siguiendo la misma demostración que hicimos con el seno. Entonces ya tengo acá tres expresiones que nos van a ser de utilidad, ¿sí? Que salen a partir de la definición de estas expresiones. Seno 1 sobre cosecante, coseno 1 sobre secante, tangente 1 sobre cotangente. Y al revés ocurre lo mismo, digamos. A ver, si esta expresión secante, que está acá como divisor, lo podíamos expresar en el otro miembro, entonces me quedaría algo así, ¿verdad? Coseno por secante del ángulo es igual a 1. Este es bien interesante. Acá haríamos lo mismo. Tangente por cotangente es igual a 1. Pero si quiero expresar a secante en función del coseno, entonces tendríamos secante es 1 sobre coseno. El coseno está multiplicando acá. ¿Sí? Fíjense ahí cómo están expresadas estas dos. Y acá lo mismo, si pongo cotangente, que es lo que querría despejar, 1 sobre la tangente del ángulo. Ahí. De la misma manera puedo expresar acá el seno. Entonces voy a decir que la cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo. Entonces ya tenemos un cúmulo acá de expresiones que nos van a servir, ¿no?, para poder resolver nuestras identidades. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos algo que también ya lo habíamos expresado como relación fundamental. El seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Esta es una expresión de tipo pitagórica, de hecho salía del teorema de Pitágoras.
Ahora, yo puedo manejar esto. Puedo hacer múltiples cosas en relación con esto. Por ejemplo, quisiera despejar el seno. Entonces, seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Quiere decir que el seno es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿No? Todos salen de ahí. Todo sale de ahí. Pero ya tengo otra expresión. De la misma manera, podría ser con el coseno. Lo hagamos de este lado. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. Interesante mirarlo de ese modo. Pero si quiero despejar el coseno, tendría raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Otra relación que nos va a servir seguramente, que salen a partir de esta relación fundamental pitagórica que habíamos encontrado antes. Otra, tangente es igual al seno sobre el coseno. Ya habíamos demostrado esto en otra oportunidad. Lo que voy a hacer es hacer estos despejes, así como habíamos hecho antes, con seno, cosecante, coseno, secante, tangente, cotangente. Aquí con la relación pitagórica, acá vamos a hacer lo mismo con esto. Si esto es así, ¿no es cierto? Si esto es verdad, yo esto lo puedo poner de otra manera. Y puedo poner, por ejemplo, tangente por coseno de alfa es igual al seno de alfa. ¿Sí? Interesante si lo pongo así. Si quiero despejar el coseno, entonces coseno sería seno sobre tangente de alfa. Y parece como un juego, ¿no? Expresiones que surgen a partir de alguna original recurriendo a las propiedades que tienen las operaciones. No es nada más y nada menos que eso. Simplemente tratar de pensar las distintas relaciones que existen. Y eso, con esto como insumo, vamos a ir a resolver algunos desafíos que tienen que ver con la demostración de identidades. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Sigamos.